Iglesia Metodista Libre, Conferencia Sureste, una familia, una fe, una misión. Bendigo a Dios de manera especial porque esta noche tiene el honor de darnos las 5 características de un gerente de negocio. Dentro de esas 5 características está el coraje, la paciencia, la capacidad de trabajo, la integridad, la sensibilidad humana. Características que debemos de poseer siempre para ser buenos gerentes y exitosos de la grey del Señor. Así que esta noche nos vamos a servir con una cuchara grande y vamos a bendecir a Dios porque estas 32 personas que estamos conectados nos vamos a gozar en gran manera con nuestros invitados. También como moderador esta noche va a estar Edison Castro con nosotros. Pues ya casi estoy concluyendo esta parte, estas informaciones, pero quiero decirle, mis amados, que anoten esta fecha. Para el 9 de junio, nosotros vamos a dejar un espacio ahora porque estamos socializando el nuevo libro que vamos a estar leyendo. Sé que nos ha ayudado, ha tenido herramientas muy poderosas para el ministerio nuestro, para nuestra iglesia, para el liderazgo, pero estamos socializando el próximo libro que vamos a participar en la segunda temporada del Club de Lectura. Así que mientras estamos esperando esto, el día 9 de junio vamos a tener un espacio extraordinario que va a ser como una introducción a herramientas que como pastores debemos de poseer para funcionar bien en el campo de batalla nuestro. Y con nosotros va a estar Reinaldo Reyes, un coach certificado con una capacidad extraordinaria desde Estados Unidos por Zoom. Ya lo tuvimos en la intervención especial de la Cosmovisión, pero ahora va a estar directamente dándonos herramientas para nosotros hacer intervenciones con las personas que estamos trabajando. Así que anoten esa fecha, vamos a estar dándole la forma de parte de educación y de parte del Club de Lectura para esto. 9 de junio, sepárenla a esta misma hora que hacemos la intervención. El único cambio va a ser ese día porque es el día que él tiene disponible para nosotros. Va a ser de gran bendición. Así que doy gracias al Señor por el equipo completo de el Club de Lectura del Ministerio de Educación y en gran manera bendigo a mi hermano David. Más que un pastor, es un amigo, ha sido un apoyo. Gracias, David, por estar ahí, por cada detalle que he necesitado y te he solicitado, siempre muy atento, a tiempo, agradecido, y bendigo a Dios porque estamos trabajando juntos y Dios no se ha equivocado en regalarme un amigo en esta temporada, mi amigo David Tavares. Te bendigo. Así que, mis amados, para mí es un privilegio ahora presentar a mi superintendente, Leonardo Bolívar, que le va a saludar, y de ahí seguimos ya con nuestro invitado especial de esta noche. Pastor Bolívar, le pasamos. Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas, en esta noche. Es un privilegio para nosotros poder juntarnos a través de esta plataforma para socializar los aprendizajes que hemos obtenido a través del hábito de la lectura. Nosotros queremos seguir y también estimular a los pastores, pastoras y líderes para que sigamos leyendo. Como dice el libro que terminamos de leer hoy, el liderazgo significa influencia, y cuando nosotros podemos leer
y podemos cultivar el hábito de la lectura, eso también nos ayuda a expandir nuestro hábito de influencia porque nuestros horizontes se van ampliando, nuestro conocimiento se va desarrollando y nosotros podemos tener perspectiva más amplia de la realidad que nos rodea y también del llamado, la responsabilidad y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A través de la lectura podemos desarrollarlo con más efectividad. Así que nosotros seguiremos orando para que más pastores y líderes se unan a este club de lectura, porque creemos que la preparación también es un mandato de Dios y es parte de lo que Dios tiene para su pueblo y es un mandato también de Dios para los que estamos llamados a ejercer algún liderazgo en alguna área de trabajo de la iglesia. Así que esperamos en el Señor que esta primera temporada haya sido de bendición para todos. Y si la primera ha sido de bendición, la segunda será mucho más de bendición y las otras que vendrán serán de más bendición todavía. Dios les bendiga, Dios les guarde y seguimos hacia adelante en el nombre del Señor. Amén, amén. Gracias, reverendo Bolívar. Gracias, reverenda Judith. Hermosas palabras. Y mis hermanos, para hoy tenemos un invitado especial. Y también reverendo, nuestro hermano Isaías Jiménez. Viene a compartirnos un resumen, esas enseñanzas que tuvimos de este quinto capítulo. El quinto capítulo, yo lo vi así como la tesis final. Como que los 4 anteriores era mucha teoría, pero ahora llegó la hora de ponernos nosotros la ropa de ejecutivo, la ropa de un líder. Y tiene como título este capítulo 5 cualidades que debe cumplir cada uno de nosotros si realmente nos consideramos gerentes exitosos. O sea, lo que pude interpretar es, y tú me corriges, Isaías, que eres el invitado y el experto en este capítulo 5, pero lo que puedo interpretar es que si realmente queremos ser una persona de éxito en lo que tiene que ver la gerencia, tenemos que tener estas 5 cualidades. Y vamos a tratar, mis hermanos, algunas preguntas y algunas inquietudes con respecto a esto que tiene aquí. Este capítulo 5 está dividido, como dice su título, en 5 subtítulos. Y esas cualidades son, nos habla allí de coraje, nos habla de paciencia, de esa capacidad en el trabajo, de la integridad que tenemos que mostrar en lo que estamos haciendo y algo muy importantísimo que no nos podemos desviar de eso es esa parte sensible que tenemos que presentar a la hora de estar nosotros liderando, dirigiendo alguna identidad. Así que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro hermano pastor, doctor Isaías Jiménez. Isaías, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Amén, amén. Dios te bendiga, David. Muchas bendiciones a todos. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Pues bien, como dice el capítulo 5, que habla de gerente de negocio exitoso, yo le voy a hacer una pregunta a los que están conectados. ¿Quiénes de los que están conectados se dedican a los negocios? Nadie. ¿Alguien levantó la mano, David? Ok. Bueno, parece que nadie se dedica a los negocios. Entonces, ¿de qué negocio vamos a hablar si nadie se dedica a los negocios aquí? Pero en los evangelios hay un pasaje que dijo Jesús que era necesario estar en los negocios del Padre. Entonces, pues vamos a hablar de esos negocios. Si nadie aquí se dedica a los negocios seculares, entonces no podemos hablar de esos negocios seculares. Tenemos que hablar de los negocios del Padre. No sé si me dan a entender. Entonces, pudiéramos cambiarle un poquito las letras y ponerla a lo que nosotros trabajamos, que nosotros, la mayoría de nosotros, trabajamos en los negocios de nuestro Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? Decía Jesús, nuestro Padre está en el cielo, nuestro Padre celestial. Entonces pudiéramos decir 5 cualidades de
de alguien que trabaja para el reino, 5 cualidades para un gerente del reino, 5 cualidades de un pastor, 5 cualidades para un excelente líder. De eso es que vamos a hablar en esta noche. Iglesia Metodista Libre, Conferencia Sureste, una familia, una fe, una misión. Ahora lo pusiste mucho más interesante, Isaías, porque entonces la primera de esa cualidad es coraje. No sé si le sucede a ustedes, pero esa palabra a mí me suena como el viejo oeste, como una gente que está dispuesta a resolver con quien sea. ¿Tú puedes explicarnos a qué se refiere de que este líder, y ahora tú me estás poniendo que yo como pastor tengo que ser un tipo con coraje? Tradúceme eso ahí, a ver una cosa. Bueno, coraje no viene del viejo oeste, ni significa eso, ni se refiere a eso, sino el coraje son esas situaciones difíciles que debe de presentar un líder, que debe presentar un pastor. A todos se nos presentan situaciones difíciles en las diferentes iglesias, en las diferentes congregaciones, en los diferentes ministerios que nosotros tenemos a nuestro cargo. Y, por ejemplo, una de las primeras situaciones difíciles que tiene que presentar un pastor para que pueda ser buen líder es liderar con los miembros difíciles que hay en las iglesias. En todas las iglesias que ustedes están, hay miembros difíciles. Yo creo que no solamente es en la mía, pero en la de ustedes también hay miembros difíciles. Y hay momentos en que los miembros van a intentar doblar el pulso del pastor y dominar la situación. Y sobre todo, lo que muchos le denominan los miembros buenos. ¿Y cuáles son esos miembros buenos? Los miembros que tal vez son columna fuerte en el diezmo, en las finanzas, los miembros que siempre aportan, los miembros que están capacitados, que tienen muchas cualidades y le denominamos miembro bueno. Y esos miembros muchas veces quieren como manillar, quieren llevar la delantera en todo y quieren ser lo que siempre les reconozcan. Entonces, si no tiene coraje, si no tiene esa valentía para poder enfrentar este tipo de miembro en la iglesia y poder hacer valer el punto de vista que usted tenga como pastor, entonces va a perder el respeto de los demás miembros de la congregación y también puede perder el respeto de los superiores que usted tenga, como el superintendente y el obispo, porque al final lo que van a decir, ese pastor cualquiera lo maneja y pasa a ser como como decimos en el barrio mío, como un papita, un mamita. Y es importante que al dirigir una congregación, al dirigir un equipo, al dirigir un ministerio, pueda ver que valora sus capacidades de trabajo y su derecho a expresarse. Usted lo puede valorar de los demás, pero que entiendan que hay un líder, que hay un pastor. El hecho de que usted no se deje doblar de los demás no significa que los demás no puedan opinar o que los demás estén hablando cosas que no son de importancia, pero usted tiene que hacerle entender siempre que hay un pastor, que hay un líder, que ellos no están solos. Entonces, no importa cuán bueno sea un miembro, es fundamental que el líder pueda demostrar con su actitud que tiene coraje para defender lo que él entiende, lo que él cree, y no lo que aquel miembro que llamamos bueno, en pocas palabras, pueda implementar su punto de vista, que a veces no es el mejor y muchas veces puede estar equivocado. Y cuando nosotros dejamos pasar esto, entonces vemos que es una debilidad de nosotros. Entonces, si vamos a confrontar a un miembro de nuestra iglesia, tenemos que saberlo hacer con delicadeza, porque muchas veces nosotros, Juancito está diciendo un concepto, está exponiendo algo que no es factible,
pero debemos de corregirlo y llamarlo a la atención y decirle que está equivocado, como nosotros lo haríamos con otra persona, y tomar en consideración que él podría tener un punto de vista tal vez diferente al de nosotros, y tenemos que saber manejar esa situación, pero nunca eliminar el criterio que ellos tengan, sino es saber manejar esa situación. Otra cosa que tiene que ver con el coraje, con ese coraje que refiere a el autor, es que nosotros aprendamos como líderes y como pastores a interactuar con nuestros superiores, que en la mayoría de los casos son superintendente, obispo, el ministerio de educación, de evangelismo, etcétera. Alguien está dirigiendo algo. Entonces tenemos que aprender a sobrellevar y a interactuar con ellos. Las personas que no son capaces de establecer su punto de vista no tendrán el respeto de los superiores. Si usted no es capaz de al superintendente, al obispo, usted decir lo que usted piensa sobre una situación, entonces usted no se gana el respeto de ello. Y las iglesias son espacios de debate. La conferencia que nosotros hacemos trianual y algunas otras actividades son espacios de debate donde no todo lo que se hace es a nuestro criterio o a nuestra interpretación bíblica, como ocurre en las iglesias, que tenemos hermanos que tienen un criterio y una interpretación muy diferente tal vez a lo que nosotros estamos doctrinados o lo que nosotros creemos. Muchas de las cosas que disponen de la supervisión del obispado pueden ser analizadas y debatidas, y a veces pueden ser cambiadas, pero nosotros como pastores tenemos que tener el valor de diferir en algunos puntos que nosotros entendamos que no sean así, pero diferir en estos puntos tenemos que hacerlo, saberlo hacer de manera que podamos interactuar con ello. Esto a veces es un poco difícil, a veces un poco incómodo, pero si no podemos hacer esto, entonces ustedes saben que podría pasar a nosotros como una congregación conciliar, que al final tal vez la asignación ministerial tuya podría quedar tal vez en riesgo, o no pudiera tener, o pudiera tener una asignación tal vez donde tú no quisieras, simplemente por no saber interactuar con tus superiores. Es bueno recordar que la manera en la que dices las cosas no representa la valentía y el coraje. Lo que representa la valentía y el coraje es tú saber decirlo y cómo decirlo, es ser asertivo. Nos da esa libertad. No que tú tengas la verdad absoluta es lo que te da el coraje, es cómo tú transmitir a tus superiores esa verdad y que ellos puedan entenderlo. Otra cosa que tiene que ver con el coraje es que tú como pastor, tú como líder, aprenda a asumir los errores de la congregación que tú diriges o del ministerio que tú diriges. Entonces, todos cometemos errores y lo hacemos con, tal vez no con esa frecuencia que uno quisiera, pero todos cometemos errores. Y un buen líder, un buen pastor debe estar listo para detectar esos errores, corregir esos errores, que todo y entender que todo lo que pasa es su responsabilidad. Por ejemplo, estamos en el programa de educación, y si en este del libro que tenemos algo saliera mal, ¿de quién ustedes creen que sería el error? Si un invitado, si Juan Pérez fue invitado a una exposición y algo quedó mal con ese invitado, o no llegó o no cumplió, ¿de quién sería ese error? Ayúdenme. Vamos a echar la culpa a la pastora Judy, porque imagínate tú. Ella es la jefa. El error es de la pastora Judy. ¿Ustedes saben por qué el error? Porque ella es la encargada de educación. Entonces,
cualquier error que ocurra dentro del grupo que uno dirige, entonces debe de ser usted asumir ese error y no decir que la clase no se dio porque el invitado no llegó. No, usted dice, tuvimos un error o tuve un error y por eso la clase o la conferencia o la charla hemos tenido dificultad, pero no buscar que sea otro el culpable. Los errores que ocurren en su congregación son suyos, no son de los miembros, no son de la junta administrativa, no son del líder de adoración, no son del tesorero, son suyos porque usted es el líder, usted es el pastor que está dirigiendo esa grey. Y hemos visto pastores y líderes que siempre le echan la culpa a la congregación, al presidente de jóvenes, de caballero, que le echan la culpa. Alguien tiene que tener la culpa, pero ese alguien siempre es de quien dirige. Entonces, un pastor que siempre le echa la culpa a los inconvenientes de su equipo, a los inconvenientes de la congregación, no es visto con buenos ojos. Porque él se está eximiendo de toda responsabilidad y esto se puede percibir, según dice el autor, como un acto de cobardía. Y lo lógico es que si usted asume el triunfo como un logro suyo, que si esto salió bien, el triunfo es de Judy, entonces si algo salió mal, Judy también tiene que asumir la culpa tal vez de ese error o de ese fracaso. Y cuando ella lo hace, o cualquiera que esté dirigiendo, también eso a usted lo ven con mejores ojos. Echarle la culpa a otro, usted no lo hace ver mejor, lo hace ver peor. Iglesia Metodista Libre, Conferencia Sureste, una familia, una fe, una misión. Por último, algo que tiene que ver con el coraje es defender el espacio de tu gente, el espacio de la gente que tú diriges, de la gente que tú pastoreas. Cuando el reverendo Cecilio Soria era superintendente del noroeste, en ese entonces él se paraba delante del obispo de esa época y él decía, a mis pastores no, a mis pastores no. O sea, él salía a defender sus pastores, él salía a defender su región y esto a él le conllevó a seguir escalando y miren, llegó al obispado, a la posición más alta, pero él tenía, y todavía en el noroeste lo recuerdan a él, porque él siempre salía a defender su gente. Tenemos que defender los errores que cometen nuestra gente, nunca la conducta inadecuada, que defender los errores es muy diferente a esconder o tapar una conducta inadecuada. Un error es algo que a usted le pasó accidentalmente, pero que esa no es su conducta. Pero si usted tiene una conducta inadecuada, usted no puede tapar eso. Entonces vemos, Isaías, que coraje incluye muchísimas. Sí. Eso es más complicado de lo que yo creí. Siempre he considerado que una de las cosas más difíciles de un líder es que tiene que mantener ese equilibrio de saber cuándo es demócrata y también cuándo es un dictador. O sea, no para todas las cosas tenemos que ser unos dictadores, pero sí en algunos casos tenemos que ser fuertes y no para todo tenemos que ser muy democráticos. O sea, hay que saber cómo es ese equilibrio. Y también veo que en esto del coraje no es solamente el manejo de la iglesia, sino también un montón de factores externos. A veces hay que tirarse a una oficina de por ejemplo, Sí. un pleito ahí porque el recibo llegó carísimo, porque el pastor también es el administrador de la iglesia, del templo. O lidiar con una situación en la junta de vecinos y cosas así que también se requieren coraje. Y vemos entonces también, así veo, Isaías, que este primer acápite del coraje nos lleva entonces a ejercitar el segundo, el que habla de la paciencia. Y te quiero preguntar, a ti como expositor de esta noche, con respecto a esto de la paciencia, me imagino que tú leíste bien el libro y puedes responderme. Dentro de esa dosis de paciencia a la cual se refiere nuestro hermano Astacio en su libro, ¿cuáles debemos tener nosotros presentes en nuestra vida de liderazgo, en nuestra vida pastoral? Bueno, David,
Una pregunta muy buena esta, pero hay algo que nosotros tenemos que entender como líderes y como pastores, que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Y el líder, el pastor que no tiene paciencia, entonces no tiene un ingrediente fundamental que es parte del fruto del Espíritu Santo. Y cuando nos falta la paciencia, entonces nosotros estamos dejando cicatrices imborrables y tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos. Y a un pastor no le luce ser impaciente, a un líder cristiano no le luce ser impaciente, además de que está demostrando de que no tiene fruto del Espíritu Santo. Entonces, algo importante que menciona el autor, una de las cosas que nosotros tenemos que tener paciencia como pastores, como líderes, yo diría que paciencia con los miembros de la iglesia. Esa es la principal paciencia que nosotros tenemos que tener. No sé si a alguno de ustedes a veces se le ha salido la paciencia o han querido que una gota, a veces decimos la gota rebosó la copa con una cierta situación de un hermano de algo dentro de las congregaciones. Y yo recuerdo en nuestra congregación que había un hermano que nos hizo rebosar a todos la copa, que ya prácticamente estábamos desesperados. Pero gracias a Dios que al final todo se pudo resolver. Y en algunas ocasiones, nuestros miembros de las diferentes iglesias asumen posiciones inmaduras y a veces posiciones agresivas, y otras veces asumen posiciones con un bajo nivel de responsabilidad, y nosotros necesitaremos paciencia para poder mantener la congregación con esa armonía y con esa hermandad, porque cuando nosotros no tenemos paciencia, entonces se va a volver un desastre toda la congregación. Y según dice el pastor Astacio, la razón fundamental por la que usted es un líder, por la que usted es un pastor, es que nosotros hemos madurado por encima de los demás, y tenemos esa capacidad de resolver problemas en el equipo, en la congregación, mejores que los demás miembros de la iglesia. Entonces, si usted no puede resolver situaciones porque no tiene paciencia, entonces usted no debería de ser pastor o no tendría éxito en su ministerio pastoral. La manera en la que usted maneja los temperamentos difíciles, las soluciones que ofrece a los conflictos son lo que te dan ese temple de líder, ese temple de pastor. Y si pierdes el control, alguien lo pierde, entonces no podrá tener un ministerio exitoso. El manejo de tu carácter es lo más importante para mantener la unidad de la congregación. Y si te deja provocar por la impaciencia que tú tengas, entonces te convierte automáticamente en un pastor explosivo, en un líder explosivo. Y el que es así es poco confiable. Y esto es lo que debe diferenciar a un buen pastor, a un buen líder de los demás. Su capacidad de ver y manejar las cosas desde una perspectiva ecuánime, desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, muchos de los que están aquí llegaron a escuchar y a ver al presidente Balaguer. Al presidente Balaguer nadie lo vio impaciente y le decían cosas en su cara y él se mantenía calmado y tranquilo. Y esa calma y esa paciencia él lo llevó a gobernar 22 años este país. Igual lo hicieron otros, pero sin embargo, muchos de nosotros conoció también a Peña Gómez, que era un poco impaciente, y esa impaciencia le pudo haber tronchado el camino que él quería llegar. Y eso se aplica también en el ministerio que Dios ha puesto en nuestra mano, de que nosotros tenemos que desarrollar esa paciencia. Nosotros también tenemos que tener paciencia con los superiores
nuestro, tenemos que tener paciencia con el obispo, tenemos que tener paciencia con el superintendente general, con los superintendentes distritales, con todos los que dirigen ministerio. Y esto es una de las pruebas de fuego que usted tendrá como pastor, y es poder recibir con paciencia esas órdenes, esa embestida de nuestros superiores, y a veces en situaciones en las que ellos no tienen razón desde nuestro punto de vista. Y si ellos tienen la razón, aunque usted empieza a decir cosas fuera del lugar, entonces usted quedaría mal posicionado o mal parado. Pero tú, aunque tú no tengas la razón, tú tienes que mantener paciencia, cambiar algunas actitudes, aunque tú no tengas, aunque ellos no tengan la razón, y entonces esto nos va a nosotros a posicionar mejor delante de nuestras autoridades. Es precisamente en momentos cuando nuestras autoridades nos dan o nos ordenan cosas para hacer, y que a veces uno entiende que no tienen razón, entonces ahí entra otro ingrediente del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Y cuando usted le dicen hay que hacer, se debería de hacer esto, y usted salta entonces con una dominguera, significa que usted no tiene dominio propio. Aunque ellos no tengan la razón, tenemos que aprender a tener paciencia con nuestras autoridades. Entonces, por muchas razones, quienes dirigen prueban de manera constante el carácter de los que están por debajo, y otra vez y hasta juegan con las incapacidades de nosotros poder tolerar algunas cosas, y hacen todo lo posible a veces que hasta nos llegan a incomodar. Entonces, hermanos, pastores, no permitan que los temas de trabajo pasen a un nivel personal en nuestra vida ministerial, porque a veces, por ejemplo, nosotros hemos tenido líderes y pastores que si no nos apoyan, por ejemplo, en unas elecciones a una posición que yo aspiro, si no votan por mí como superintendente general, si David no vota por mí como superintendente general, entonces yo empiezo a buscar enemistad con David simplemente porque él no votó por mí. Entonces vamos a aprender a tener paciencia y a no llevar las dificultades tanto de los superiores y de nuestros compañeros del ministerio a nuestro nivel personal, porque eso daña nuestro ministerio. Iglesia Metodista Libre, Conferencia Sureste, una familia, una fe, una misión. Muy bien, Isaías, muy bien. La tercera cualidad es la capacidad de trabajo. Tuve una reunión recientemente donde se decía o se definía la palabra excelencia como el impulso extraordinario de exceder expectativas. Y nosotros hemos sido llamados al servicio. La Biblia nos llama siervos inútiles. ¿Y cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos potencializar nosotros esa capacidad de trabajo según esa cualidad que nos menciona el autor del libro? Bueno, existe una sola fórmula, una sola vía de potencializar el trabajo. ¿Y saben cuál es? Trabajando más y saber trabajar. No hay otra forma de que podamos potencializar el trabajo trabajando menos. Para poder lograr eso tenemos que trabajar más. Y muchas veces queremos éxito pastoral, éxito ministerial, y no queremos trabajar, o queremos un resultado que tal vez ese resultado te lleva 15 horas y tú solo quieres trabajar 1 hora, pero poder trabajar más potencializa tu éxito. Entonces, algunas recomendaciones para poder potencializar el trabajo, que es trabajando mucho. Lo primero es que el pastor no cumple un horario de oficina, y eso tenemos que entenderlo claro. Ninguno de los pastores y los líderes cumple un horario de oficina, que entra a las 8, sale a las 4, sale a las 5. No, el pastor o el líder no tiene que ponchar una entrada, una salida, pero sí tienes un trabajo sin horario,
que quien le paga es el Señor y Él te pagará por el trabajo realizado. Y hay ocasiones que tienes que levantarte de noche a socorrer a un hermano que tú diriges, a un hermano que tú pastoreas, y tienes que posponer viaje, tienes que posponer salida, tienes que hacer muchas cosas. Entonces tú tienes que estar disponible para trabajar sin horario. Y los pastores que tienen el pastorado como su única fuente de ingreso deberían de dedicarle por lo menos, para ser exitoso, por lo menos 40 horas semanales al ministerio. De lo contrario, podría ser menos exitoso. Y nosotros hemos visto pastores con poco éxito, y es que trabajan poca hora o tienen un horario de oficina, y mi horario es tal, y después de tal hora yo no hago nada. Y hemos visto pastores con mucho éxito y pastores que han dado buenos resultados y mucho crecimiento. Y cuando usted busca esos pastores no tienen un horario de oficina, no tienen, no tan establecido. Son pastores que trabajan 24/7, son pastores ATH, que aunque estén acostados, si se presenta una situación, salen a socorrer al hermano, salen a socorrer a un miembro de su equipo. Otra cosa que nos dice a nosotros nuestra capacidad de trabajo como pastores es la queja. El quejarse mucho es pobreza. El quejarse mucho a usted lo hace más inútil. Entonces usted no puede estarse quejando por todas las cosas. El quejarse, eso trae miseria a su vida. Mientras usted se queja, es más pobre. Y mientras usted más agradece, es más rico y más próspero en el ministerio que usted, que Dios ha puesto en su mano. Entonces, no debemos de llamarle tantos problemas, de llevarle tantos problemas a las autoridades si usted no plantea una situación, una solución. Porque muchas veces por todo es una queja y siempre una queja, y es como dice el refrán de que palo si no boga y boga y no palo. No recuerdo bien, pero no podemos estarnos quejando tanto. Otra cosa que nosotros tenemos que tener pendiente para potencializar nuestro trabajo es tener disciplina. Dice Yokoi Kenji que la disciplina es mejor que la inteligencia. Y si usted como líder, como pastor, usted no tiene disciplina, usted no va a ser exitoso, usted puede ser un fracasado. Cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, le está diciendo dos cosas que hemos visto aquí. Primero, cuando le dice esfuérzate, es que tenga disciplina. Cuando le dice que tenga valentía y coraje, que fue lo primero que vimos. Entonces, esfuérzate es disciplina. Y muchas veces queremos la segunda parte del verso de Josué, que dice, esfuérzate y sed valiente, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y otro verso más adelante dice, y te haré prosperar todas las cosas que tú emprendas. Nosotros queremos la última parte del verso, que Jehová esté con nosotros y que nos haga prosperar. Pero antes de eso dice que tenemos que tener disciplina y que tenemos que tener coraje. Entonces, si usted no tiene disciplina y usted no tiene coraje, que eso fue lo que Dios le pidió a Josué, entonces Dios no va a estar con usted, ni su ministerio va a ser próspero. Entonces, queremos que Dios esté con nosotros, pero no nos esforzamos ni somos valientes. Entonces, me llamó mucho la atención una historia que narra el autor ahí cuando dice que él iba a la terrena, que ustedes la leyeron, que él se levantó a las 5, iba con un compañero y a las 5:30 él no estaba listo, lo dejó, y por él haberlo dejado, él pudo cumplir con su compromiso. Cuando llegó a la terrena, él llegó justo a tiempo. Entonces ahí él narra que hay gente que son tan indisciplinados que tú tienes que dejarlo, que tú no puedes contar con ellos. Déjalo en el camino y que no te acompañen. También el apóstol Pablo dejó a un miembro de su equipo botado porque parece que no tenía disciplina, que ese fue Juan Marco en un viaje misionero. Él lo sacó. Probablemente algo pasaba y no tenía probablemente disciplina.
Entonces, nosotros hay gente que tenemos que tal vez sacarlo del lado laboral de nosotros porque le falta disciplina. Y por último, para nosotros poder potencializar nuestro trabajo, tenemos que tener responsabilidad. Cuando usted se compromete en su equipo de trabajo, cuando usted se compromete en su iglesia, cuando usted se compromete ante la conferencia, usted debe estar consciente de que todo lo que pase con su equipo es su responsabilidad. Ser responsable significa hacer lo que se espera de tal manera que la confianza crezca a nuestro favor entre nuestros colegas del ministerio. Y cuando hablamos de lo que esperamos de las personas, tenemos la tendencia a maximizar sus faltas, pero la responsabilidad de ser confiable ante los demás, eso a nosotros nos hace mejor. Cuando usted no es responsable en el trabajo, usted no tiene éxito. Cuando usted delega su responsabilidad en el otro, usted entonces el éxito le anda corriendo a usted y usted no llegará a tener éxito. En conclusión, si usted quiere que lo respeten, usted tiene que potencializar su trabajo, usted tiene que trabajar mucho. En cualquier esfera de la vida, el trabajo duro deja sus resultados. Y el autor cree algo que yo estoy de acuerdo, y es que el trabajo sustituye todo. No importa donde usted esté pastoreando, no importa el ministerio que usted tenga, no importa qué preparación usted tenga, no importa qué tan bajo académicamente usted sea. Si usted es trabajador, usted puede reducir tal vez el impacto negativo y aumentar el impacto positivo, aumentar los éxitos, y dice que eso es bíblico, porque dice Proverbios 22:29, a los reyes nunca será un don nadie. Si usted quiere estar al lado de la gente superiores y que ellos le tengan consideración, trabaje duro. Y cuando usted puede exhibir trabajo, entonces siempre usted será tomado en cuenta para todas las cosas. Cuando usted no puede exhibir ningún trabajo, usted nunca es tomado en cuenta en nada. Iglesia Metodista Libre, Conferencia Sureste, una familia, una fe, una misión. Wow, tremendo todo esto que nos está diciendo Isaías. Se nos está yendo el tiempo encima, pero todavía nos quedan dos acápites que quisiera que rápidamente lo comentáramos. Uno de ellos es la integridad. Y por favor, si puede definirnos este concepto de integridad y hacer un repasito de esos 5 acápites o 5 características que nos dice el autor que debe tener una persona que se considera íntegra. Mira, la integridad es siempre hacer las cosas correctas aunque no salgan bien. Eso es integridad, hacer las cosas correctas aunque no salgan bien. Entonces, algunas características que dice el autor que tiene que tener una persona íntegra. Primero es que la persona íntegra cumple su palabra, aunque al final no salgan las cosas que el líder quiera, sino tiene que cumplir su palabra. Y cuando hacemos una promesa, tenemos que cumplirla, y esa promesa tenemos que cumplirla a todo el mundo por igual. Porque a veces podemos hacerle una promesa al obispo, una promesa al superintendente, una promesa a un hermano de la iglesia, y resulta que no podemos cumplir con las 3, pero queremos cumplir primero o sobresalir con la promesa del obispo porque es una autoridad. Pero cumpla su palabra con todo el mundo por igual. El pastor que no cumple su palabra es un pastor sin integridad, y esto lo hace una persona sin crédito. Y una persona sin crédito es una persona que no puede influir en los demás. Una persona que no tiene crédito es como cuando usted va al banco y le dicen usted no tiene crédito, usted no le prestan nada. Entonces, el crédito de una persona, el crédito personal de una persona es el cumplimiento de su palabra. Entonces, eso es un hábito que usted tiene que tener, que siempre cumpla su palabra.
El que es íntegro siempre cumple su palabra aunque se perjudica. El que es íntegro dice la verdad, no dice mentiras. Y muchas veces nosotros como líderes, como pastores, escuchen bien que voy a decir algo aquí que tal vez muy fuerte. Muchas veces nosotros no decimos la verdad y hablamos mentira como líderes y pastores, y eso no nos hace íntegro. Hablamos mentira con el diezmo, hablamos mentira con las estadísticas de las iglesias, hablamos mentira en el crecimiento, hablamos mentira con los bautizados y hablamos mentira con muchas cosas y no decimos la verdad. Entonces eso no nos permite a nosotros crecer como líderes, no nos permite a nosotros desarrollarnos al máximo como pastores, no nos permite a nosotros ser exitosos porque somos mentirosos. Otra cualidad de la persona íntegra es que asume su culpa. Si se equivoca o es un error, dice que está equivocado. No le echa la culpa a nadie ni anda buscando la quinta pata al gato. Dice, yo me equivoqué. Y por último, el que es íntegro es honesto. La integridad es ser veraz con uno mismo, pero la honestidad se trata de ser veraces y transparentes con los demás. Por último, el que es íntegro rinde cuenta. Rendir cuenta a usted le da más confianza y hace que los demás crean en usted. Cuando a usted ponen algo en sus manos, entonces usted tiene que rendir cuenta. Recordemos la parábola de los talentos que Jesús depositó en 3 personas y después regresó a pedir cuenta por ese dinero, que a uno le dejó 5, a otro le dejó 2, a otro le dejó 1, él pidió cuenta. Entonces a nosotros nos piden cuenta y nosotros tenemos que rendir cuenta. Y vivimos en una sociedad que siempre todo el mundo rinde cuenta, y las iglesias, los pastores no son la excepción a rendir cuenta. Iglesia Metodista Libre, Conferencia Sureste, una familia, una fe, una misión. Wow, esto de la integridad está más fuerte que el coraje. Qué fuerte. Por último, Isaías, hay algo, ese último tema es como tan bonito, la sensibilidad que tenemos que tener nosotros. Y según ese criterio de sensibilidad, ¿cuáles de las acciones que demuestran esa sensibilidad humana recomienda que tenemos que poner en práctica nosotros? Bueno, ahí habla de varias y creo que es la sensibilidad humana en sentido general es algo importante para un pastor y un líder, y de las que plantea el autor, según mi criterio, las que recomiendo 2. Y la primera es conocer a los miembros de tu iglesia. Esa es la que yo más recomiendo. Conocer a los miembros de tu iglesia, a los miembros que tú diriges, a los miembros de tu equipo de trabajo, es saber dónde viven, saber qué trabajan, saber cómo viven, saber si comen, si no comen, saber los gustos, interesarte por ello. A mí me dio resultado a conocer la gente. Cuando yo estaba haciendo la pasantía médica que vivía en Baní, yo visité todas las casas que tenía el campo. Fui la primera persona en visitarlo y nadie ahí como que se acercaba, tenía tanta empatía con los médicos que llegaban a ese lugar, y yo visité todas las casas y yo veía cómo vivían, me sentaba y hasta comía en algunas, y eso me dio tantos resultados que de eso hace 22 años y todavía esa gente vive llamándome y escribiéndome. Y cuando yo fui a una casa y me senté ahí como en una piedra y decía la doña con los ojos medio rojizos que nunca una gente de importancia se había sentado en su casa, ni un doctor. Y yo, qué gran cosa de que yo de importante. Pero yo recomiendo esto, que usted conozca a los miembros de su iglesia. Cuando usted los conoce, usted puede impactar positivamente en ellos. Otra que yo les recomiendo que usted ponga en práctica es que usted se identifique con las necesidades de ellos y tenga servicio.
que usted tenga servicio. Si como pastor usted no da servicio a las personas que usted tiene en su rebaño, entonces no ha comprendido bien el propósito de tu liderazgo. Si usted no sirve a la gente de su iglesia, usted no es líder. No importa el nivel que tengan los miembros de su iglesia, usted podrá dirigirlo siempre que tenga la disposición de servirle. Más que darles órdenes es servirle. Ellos serán leales a usted y le van a seguir a usted como líder y como pastor cada vez que usted le tenga la oportunidad de servirle. El líder es para resolver problemas. Cuando usted está al servicio de ellos, usted le está resolviendo problemas. Y el líder que no es capaz de ayudar a resolver problemas, entonces no es líder ni nadie lo sigue. A usted solamente lo van a seguir por la posición, y el día que usted no tenga la posición, nadie lo va a mirar. Entonces, hice un resumen de las últimas dos por el tiempo que teníamos ya que se nos estaba agotando. Wow. Entonces, si hay más preguntas. David, Isaías nos dijo que esa gente de Baní cada rato también le traen víveres, de gente que se sentaba allá y le traen huevos, y le traen sí, de todo, sí. Bueno, el hecho, cuando fui al retiro de caballeros en Baní, que estuve allá, a mí me invitaron como de 5 casas a comer. Yo visité algunas todavía 22 años después, y eso fue porque yo me dediqué a conocerlo. También puedo decir, mi primer pastor después que yo crecí, siendo adolescente, fue Bolívar. Y donde yo me crié y Bolívar fue pastor, los pastores pasaban desapercibidos por allá y Bolívar dejó huellas. Y Bolívar marcó a todo el mundo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Bolívar se dedicó a conocer a todos los miembros de la iglesia. Y el día que Bolívar salió de allá, 4 años después, fue un velorio que duró como 3 meses llorando a Bolívar, como que si hubiera muerto. Pero simplemente fue por eso. Eso fue lo más impactante que él hizo, que él conoció a la gente y se interesó por la gente. Wow. Miren, mis hermanos, realmente hemos gozado de unas tremendas enseñanzas esta noche. Ese último capítulo, así como introducíamos al inicio, es como la tesis, es el examen final de la lectura de este libro. Aquí nos evaluamos y nos deja pensando en cómo estamos manejando nuestro liderazgo, en cualquier estatus que estemos nosotros, ya sea pastor, líder de un ministerio, lo que sea, qué hemos estado haciendo y si nos estamos comportando con estas cualidades que menciona aquí, que inicialmente dice 5, pero cada una de ellas se ramifica y vemos cuántas cosas hemos podido conversar en esta noche y qué buena manera de terminar esta primera temporada de nuestro club de lectura, qué buena manera de terminar también este libro tan interesantísimo, que inicialmente parecería como que eso nada más es para un gerente de negocios, pero vemos cómo nosotros, pastores y líderes, podemos también sacar tanto provecho de un libro que aparentemente es un libro secular. Así que los invitamos, mis hermanos, a que no nos desconectemos. Realmente ha sido un momento muy edificante estos 3 meses de trabajo con este club de lectura. Y yo sé que lo que la hermana Judith está preparando por ahí viene igual de bueno o mejor tal vez que este primer libro. Muchas gracias, Pastor Isaías, por estar con nosotros esta noche aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Ministerio de Educación por darme la oportunidad de hablar con ustedes, por darme la oportunidad de servir. Siempre estaré aquí dispuesto y disponible para servirle y ayudarle. Judy, gracias. Te quiero mucho, Judy. Amén, amén. Y realmente, como decía la pastora ahorita, de los expositores que hemos tenido, si hacemos un certamen, va a quedar ahí en un empate entre todos, porque ha sido cada uno muy, muy preciso, unas enseñanzas con una voz y una dinámica muy diferente, pero todo muy edificante para lograr al Señor. Vamos casi a terminar, mis hermanos. No sé si la pastora Judith que tiene algo más que decir, nuestro hermano Bolívar. Sí, Isaías, gracias. Los comentarios que están haciendo es felicidad, Isaías, muy bueno, qué bueno, buena intervención.
Los comentarios están muy buenos, Isaías, y hoy estuvo excelente. Lamento por lo que se perdieron, pero lo que estamos en el chat lo hemos aprovechado al máximo. ¡Qué bueno! Bendiciones, mis amados, y estén pendientes el día 9 de junio. Vamos a tener una introducción de herramientas eficaz que debemos de tener como pastores, con el coach certificado, este hombre Reinaldo Reyes, con nosotros. Dios me le bendiga en gran manera. Bendiciones de lo alto. Iglesia Metodista Libre, Conferencia Sureste, una familia, una fe, una misión.